El caballal respiraba sal y memoria, pero ¿por cuánto tiempo más? Sus casas bajas, vestidas de azulejos modernistas que alguna vez brillaron con orgullo marinero, ahora mostraban las cicatrices del tiempo y la amenaza constante de una piqueta que prometía un progreso ajeno a su alma. En este lienzo de resistencia y vulnerabilidad, Isabel Isa Soler, arquitecta de renombre con el corazón anclado en la justicia social, había depositado sus sueños y su reputación. Su proyecto de revitalización, presentado con la pasión de quien defiende un tesoro, había sido acogido con un aplauso esperanzado en el Ayuntamiento de Valencia, pero también con el silencio medido de aquellos cuyos hilos movía Ricardo el magnate Balbuena desde su atalaya de poder. Isa, a sus 38 años, llevaba la elegancia de sus diseños en su porte y la determinación de su madre activista en la mirada. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro donde la inteligencia y la empatía se entrelazaban. Una diminuta cicatriz cerca de la sien, recuerdo de una juventud audaz, era el único indicio visible de la tenacidad que bullía bajo su apariencia serena. Recorría las calles del Cabanyal, absorbiendo la luz dorada que se filtraba entre las casas, el aroma a fritura de pescado y el eco de las conversaciones en valenciano. Doña Amparo, dueña de un ultramarinos que era el corazón del vecindario, la observaba desde su puerta con una mezcla de curiosidad y la sabiduría escéptica de quien ha visto demasiadas promesas desvanecerse. Mucha palabra bonita, chiqueta, le había dicho un día mientras regaba sus geranios. Veremos si tienes la fuerza para aguantar las olas que aquí rompen fuerte. Las primeras olas no tardaron en llegar. Primero fueron susurros, luego pintadas anónimas en fachadas recién restauradas por voluntarios. Fuera especuladores, rezaba una, irónicamente dirigida al proyecto de Isa, que buscaba precisamente lo contrario. El rugido de las motos de los escorpiones del asfalto se hizo más frecuente, una banda sonora discordante que rompía la tranquilidad vespertina. Su líder, Javier Serpiente Gómez, un hombre de rostro curtido y mirada impenetrable, parecía disfrutar de la tensión que su presencia generaba. Isa aún no conectaba los puntos, pero sentía una corriente subterránea de hostilidad. Ricardo Balbuena, mientras tanto, orquestaba su sinfonía de presión desde la distancia. Se presentó ante Isa en una recepción municipal con su sonrisa de depredador y su traje impecable. «Arquitecta Soler, admiro su idealismo», dijo, su voz meliflua. «Pero el Cabanyal necesita una visión más pragmática. Tengo planes ambiciosos. Quizás podríamos encontrar sinergias». La oferta era clara, un soborno elegante, una invitación a unirse al lado oscuro. Isa lo rechazó con una firmeza que no admitía réplica, aunque su corazón latía con una mezcla de indignación y una incipiente alarma. La cicatriz cerca de su sien pareció palpitar. Balbuena apenas alteró su sonrisa, pero sus fríos ojos grises prometieron consecuencias. «Todo tiene un precio, arquitecta, o una consecuencia», musitó antes de alejarse. Los días siguientes la presión aumentó. A doña Amparo le llegó una oferta ridículamente baja por su local, acompañada de consejos sobre la inseguridad creciente. Pequeños negocios que habían mostrado apoyo a Isa sufrieron misteriosos cortes de luz o la rotura de escaparates. Los escorpiones eran siempre los sospechosos, pero nunca había pruebas directas. Isa se sentía frustrada. La burocracia parecía ralentizar cada uno de sus movimientos, y la sombra de Balbuena se cernía sobre el barrio. El inspector Mateo Herrera, un hombre de unos 50 años, con el cansancio de 1000 batallas perdidas contra el sistema grabado en el rostro, la escuchó con paciencia profesional, pero con escaso entusiasmo inicial. «Señorita Soler, Valencia es complicada. Hay intereses muy arraigados». Una tarde, tras un incidente particularmente desagradable en el que varios escorpiones habían intimidado a unos niños que jugaban cerca del solar destinado al nuevo centro cívico, Isa decidió que bastaba. Localizó a Serpiente y a su grupo en un bar destartalado cerca del puerto, el aire denso por el humo y el olor a cerveza rancia. El encuentro fue tenso. Las miradas de los motociclistas eran hostiles, sus posturas desafiantes. «No sé quién os paga», comenzó Isa, su voz sorprendentemente firme en aquel ambiente cargado, «pero este barrio es también vuestro, o lo fue para vuestros padres. ¿Qué ganáis destruyéndolo?» Serpiente la observó, sus ojos entrecerrados. Era alto, de constitución fibrosa, con tatuajes que trepaban por su cuello. «Nosotros no destruimos nada, guapa. Solo nos divertimos un poco». Su tono era burlón, pero Isa percibió una nota de algo más, quizás una defensa.
Divertiros asustando a ancianos y niños. ¿Esa es vuestra idea de diversión? Pensé que los moteros teníais más código, replicó Isa, mirándole directamente a los ojos. Un murmullo recorrió el grupo. Serpiente dio un paso al frente. No sabes nada de nosotros. Quizás no, admitió Isa, pero sé que algunos de vosotros crecisteis aquí. Sé que vuestras motos son vuestra pasión. No hay una forma mejor de usar esa pasión que para sembrar miedo. La pregunta quedó flotando en el aire. Serpiente no respondió, pero por un instante Isa creyó ver una fisura en su armadura de dureza. Se marchó de allí con el corazón encogido, pero con una nueva idea germinando en su mente. Doña Amparo, con su red de contactos vecinales, le confirmó lo que sospechaba. Algunos de los escorpiones eran chavales del barrio, sin futuro claro, atraídos por la falsa camaradería del club y el dinero fácil que les ofrecían para hacer recados. Serpiente mismo había sido una promesa del motociclismo de joven, pero malas compañías y la falta de apoyo lo habían desviado. Fue entonces cuando nació el espacio de creación y motor El Cabanyal. Isa visualizó un taller-escuela en una antigua nave industrial abandonada, un lugar donde los jóvenes y quien quisiera de los escorpiones pudieran aprender mecánica, restauración de motos, diseño, incluso organizar eventos de exhibición legales y seguros. Un lugar para canalizar la energía y la pasión por las dos ruedas hacia algo constructivo. Presentó la idea con su habitual fervor, consiguiendo pequeños fondos municipales, lanzando una campaña de crowdfunding que resonó en la ciudad y aportando de su propio bolsillo. El proyecto era arriesgado, casi ingenuo, pero era la única alternativa que veía a la espiral de intimidación. La noticia del espacio de creación llegó a oídos de Serpiente. Balbuena, enterado por sus confidentes, montó en cólera. Exigió a Serpiente acciones más drásticas, un escarmiento definitivo para Isa y sus seguidores. «Quiero ese proyecto muerto antes de que nazca», le espetó por teléfono, su voz perdiendo por primera vez su calculada calma. «Y si no puedes controlarlo, Serpiente, quizás deba buscar a alguien que sí pueda». La amenaza era velada pero potente. Serpiente se encontró en una encrucijada. Por un lado, la lealtad o la dependencia hacia Balbuena, el dinero, el poder que sentía al frente de su banda. Por otro, las palabras de Isa, la mirada de Doña Amparo, el recuerdo de sus propios sueños rotos y la posibilidad remota pero tentadora de un camino diferente para él y para los más jóvenes de su grupo. Las tensiones internas en los escorpiones crecieron. Algunos, los más endurecidos, solo veían a Isa como una enemiga. Otros, especialmente aquellos con raíces en el Cabanyal, empezaban a escuchar con interés los rumores sobre el taller. Mientras tanto, el inspector Herrera, movido por la persistencia de Isa y por ciertos informes financieros anónimos que empezaban a llegar a su mesa, quizás filtrados por algún empleado descontento de Balbuena o, quién sabe, por un escorpión con conciencia, inició una investigación discreta sobre las empresas de El Magnate. Descubrió un patrón de especulación agresiva, paraísos fiscales y una red de favores que olía a corrupción. Isa, ajena a esto último, pero sintiendo que el tiempo se agotaba, aceleró los trabajos en la nave del futuro espacio de creación. Con la ayuda de voluntarios del barrio limpiaron, pintaron y repararon el local. La energía era contagiosa. Ver las paredes desconchadas transformarse en un espacio luminoso y lleno de potencial era un bálsamo para la comunidad. Balbuena, sintiendo que el control se le escapaba y que Isa, lejos de amedrentarse, ganaba terreno, decidió jugar su carta más fuerte. Se acercaba la Festa de la Mar, una celebración tradicional de El Cabanyal que Isa había elegido para inaugurar simbólicamente la primera fase del espacio de creación y motor y presentar los avances de la revitalización. Sería un evento concurrido, con presencia de autoridades locales y prensa. El escenario perfecto para el golpe de gracia de Balbuena. La orden para Serpiente fue brutal y directa. Irrumpir en la fiesta con todos los escorpiones, provocar el caos, destrozar lo que pudieran, generar pánico. El objetivo, que la prensa lo tildara de desastre, que el barrio pareciera ingobernable bajo la influencia de Isa y que el ayuntamiento, temeroso, le retirara el apoyo y le diera vía libre a él. Haz que parezca una guerra de bandas, Serpiente, que nadie quiera volver a pisar ese maldito barrio si no es para vender barato, concluyó Balbuena con frialdad. La tarde de la Festa de la Mar, el Cabanyal bullía de una alegría frágil. Música, puestos de comida, niños correteando.
Isa, elegante pero con ropa práctica, supervisaba los últimos detalles en el espacio de creación, cuyas puertas estaban abiertas de par en par, mostrando herramientas nuevas y bancos de trabajo listos. Sentía una mezcla de orgullo y una profunda ansiedad. Sabía que Valbuena no se quedaría de brazos cruzados. Serpiente reunió a los escorpiones en las afueras del barrio. Sus hombres estaban nerviosos, algunos excitados por la perspectiva de la acción, otros visiblemente incómodos. Él mismo sentía un nudo en el estómago. Antes de dar la señal, recibió una última llamada de un lugarteniente de Valbuena. El mensaje fue despectivo. El jefe dice que después de esto igual os tira unas migajas más, pero que no os creáis importantes. Sois sus perros de presa, nada más. Aquellas palabras, sumadas a la imagen que le venía a la mente de doña Amparo, sirviéndole un vaso de horchata cuando era un crío, de los chavales del barrio que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y admiración distorsionada, y de la propia Isa, enfrentándolo con una valentía que lo había descolocado, hicieron clic. Miró a sus hombres. «Escuchadme bien», su voz sonó ronca. «Hemos hecho muchas animaladas. Por dinero, por rabia, por no saber qué más hacer. Pero esto...» Señaló hacia el corazón del barrio, de donde llegaba la música festiva. «Esto es diferente. Quieren que destruyamos lo poco bueno que podría salir de aquí. Quieren que seamos sus matones para siempre». Hubo un silencio tenso. Un escorpión más veterano, leal a la vieja guardia, escupió al suelo. «Nos pagan bien. Es lo que somos». «Eso es todo lo que somos», replicó Serpiente, y por primera vez en mucho tiempo su voz no sonó a amenaza, sino a una pregunta genuina. «Yo digo que no. Quien quiera seguir siendo el perro de ese cabrón, que dé un paso al frente. Los demás, conmigo». Para su sorpresa, y para el horror de los más brutales, casi 2/3 de la banda permanecieron a su lado. Hubo un breve conato de enfrentamiento, pero los leales a Valbuena eran minoría y fueron rápidamente reducidos por los hombres de Serpiente, sin violencia grave, más bien con la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. Mientras esto ocurría, en el escenario principal de la fiesta, Isa estaba a punto de tomar la palabra. De repente, el rugido de motores se acercó. El pánico amenazó con cundir, pero las motos que entraron en la plaza no venían a destruir, eran Serpiente y su facción. Se detuvieron, y él, bajando de su moto, caminó hacia el escenario. La multitud enmudeció. Isa lo miró, sin saber qué esperar. Serpiente tomó un micrófono que alguien le ofreció. «Esta noche no habrá más miedo en el Cabanyal por nuestra culpa», dijo, su voz amplificada resonando en la plaza. «Algunos hemos decidido que ya está bien de ser los títeres de nadie. Este barrio también es nuestro. Y este taller», señaló al espacio de creación, «puede ser un nuevo comienzo». Justo en ese instante, el inspector Mateo Herrera subió al escenario junto a Isa. Portaba una carpeta. «Gracias, Javier», dijo, asintiendo a Serpiente. Luego se dirigió a la multitud y a los periodistas presentes. «Tenemos pruebas contundentes de una trama de corrupción urbanística y coacción liderada por el señor Ricardo Valbuena. La investigación está en curso y se esperan detenciones inminentes». Mostró unos documentos y las cámaras de televisión enfocaron con avidez. La exposición de Valbuena era total, su caída espectacular. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ricardo Valbuena fue detenido, sus empresas intervenidas, su red de influencias desmantelada. El escándalo sacudió los cimientos de la ciudad. En el Cabanyal, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y júbilo contenido. Serpiente, cuyo verdadero nombre, Javier Gómez, empezó a usarse más, y los escorpiones que lo siguieron se enfrentaron a un camino incierto. Algunos tenían delitos menores pendientes que debieron afrontar, pero la colaboración en el desmantelamiento de la red de Valbuena y su compromiso con el cambio jugaron a su favor. El espacio de creación y motor El Cabanyal abrió oficialmente sus puertas. Al principio con recelo por parte de algunos vecinos, pero poco a poco la imagen de Javier y sus compañeros enseñando mecánica a jóvenes del barrio, restaurando motos antiguas con un arte inesperado, organizando pequeñas exhibiciones que atraían a curiosos de toda Valencia, empezó a calar. Las motos, antes símbolo de intimidación, se convirtieron en lienzos de creatividad, en herramientas de un nuevo oficio. Doña Amparo fue una de las primeras en tender puentes. Una tarde apareció en el taller con una bandeja de buñuelos de calabaza. «Para que cojáis fuerzas, muchachos», dijo, guiñándole un ojo a Javier. «Ya era hora de que usarais la cabeza y las manos para algo de provecho».
Isa Soler contemplaba la transformación desde una discreta distancia. Su proyecto de revitalización urbana había recibido un impulso definitivo. Las fachadas del Cabanyal recuperaban sus colores, los espacios públicos se llenaban de vida. Pero para ella, la verdadera victoria no estaba en los edificios restaurados, sino en las vidas que empezaban a reconstruirse. Veía a Javier, ya sin la dureza impostada en el rostro, explicar con paciencia los secretos de un motor a un adolescente que lo escuchaba con fascinación. Veía a antiguos escorpiones trabajar codo con voluntarios del barrio, compartiendo risas y esfuerzo. Una tarde, sentada en la terraza de un pequeño bar frente al mar, con el aroma a salitre y el sonido de las olas como música de fondo, Isa dibujaba en su cuaderno. No eran planos de edificios, sino ideas para ampliar los programas del espacio de creación. Cursos de soldadura artística, de aerografía para personalizar motos, quizás una pequeña cooperativa. El inspector Herrera se sentó a su lado. «Nunca pensé que vería algo así», comentó, mirando hacia el taller, de donde salía el sonido metálico del trabajo y alguna carcajada. «Ha hecho usted algo grande, arquitecta». Isa sonrió levemente. «Lo hemos hecho entre todos, inspector. Yo solo puse una idea sobre la mesa. La comunidad y ellos. Ellos hicieron el resto». Pensó en su madre, en su lucha incansable. Sintió que de alguna manera había honrado su legado. El Cabanyal seguía respirando sal y memoria, pero ahora también olía a pintura fresca, a metal soldado y sobre todo a esperanza. Una esperanza ruidosa, a veces imperfecta, pero vibrante y real como el rugido de un motor que por fin encontraba su verdadero camino. Isa sabía que la tarea no había terminado, que construir era un proceso lento y constante, pero al mirar el horizonte donde el sol se hundía en el Mediterráneo, sintió una profunda certeza. Algunas batallas merecían la pena, y algunas semillas, incluso las plantadas en el terreno más difícil, podían florecer de la manera más inesperada. La pequeña cicatriz cerca de su sien ya no era un recuerdo de audacia juvenil, sino la marca de una convicción, que la belleza y la justicia, con tenacidad y fe en las personas, siempre podían encontrar la manera de abrirse paso. Cauchien Sangtao Da Huan Tan. El Cabanyal respiraba sal y memoria, pero ¿por cuánto tiempo más? Sus casas bajas, vestidas de azulejos modernistas que alguna vez brillaron con orgullo marinero, ahora mostraban las cicatrices del tiempo y la amenaza constante de una piqueta que prometía un progreso ajeno a su alma. En este lienzo de resistencia y vulnerabilidad, Isabel Isa Soler, arquitecta de renombre con el corazón anclado en la justicia social, había depositado sus sueños y su reputación. Su proyecto de revitalización, presentado con la pasión de quien defiende un tesoro, había sido acogido con un aplauso esperanzado en el Ayuntamiento de Valencia, pero también con el silencio medido de aquellos cuyos hilos movía Ricardo el magnate Balbuena desde su atalaya de poder. Isa, a sus 38 años, llevaba la elegancia de sus diseños en su porte y la determinación de su madre activista en la mirada. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro donde la inteligencia y la empatía se entrelazaban. Una diminuta cicatriz cerca de la sien, recuerdo de una juventud audaz, era el único indicio visible de la tenacidad que bullía bajo su apariencia serena. Recorría las calles del Cabanyal, absorbiendo la luz dorada que se filtraba entre las casas, el aroma a fritura de pescado y el eco de las conversaciones en valenciano. Doña Amparo, dueña de un ultramarinos que era el corazón del vecindario, la observaba desde su puerta con una mezcla de curiosidad y la sabiduría escéptica de quien ha visto demasiadas promesas desvanecerse. Mucha palabra bonita, chiqueta, le había dicho un día mientras regaba sus geranios. Veremos si tienes la fuerza para aguantar las olas que aquí rompen fuerte. Las primeras olas no tardaron en llegar. Primero fueron susurros, luego pintadas anónimas en fachadas recién restauradas por voluntarios. «Fuera especuladores», rezaba una, irónicamente dirigida al proyecto de Isa, que buscaba precisamente lo contrario. El rugido de las motos de los escorpiones del asfalto se hizo más frecuente, una banda sonora discordante que rompía la tranquilidad vespertina. Su líder, Javier Serpiente Gómez, un hombre de rostro curtido y mirada impenetrable, parecía disfrutar de la tensión que su presencia generaba. Isa aún no conectaba los puntos, pero sentía una corriente subterránea de hostilidad. Ricardo Balbuena, mientras tanto, orquestaba su sinfonía de presión desde la distancia.
Se presentó ante Isa en una recepción municipal, con su sonrisa de depredador y su traje impecable. «Arquitecta Soler, admiro su idealismo», dijo, su voz meliflua, «pero el Cabanyal necesita una visión más pragmática. Tengo planes ambiciosos. Quizás podríamos encontrar sinergias». La oferta era clara, un soborno elegante, una invitación a unirse al lado oscuro. Isa lo rechazó con una firmeza que no admitía réplica, aunque su corazón latía con una mezcla de indignación y una incipiente alarma. La cicatriz cerca de su sien pareció palpitar. Balbuena apenas alteró su sonrisa, pero sus fríos ojos grises prometieron consecuencias. «Todo tiene un precio, arquitecta, o una consecuencia», musitó antes de alejarse. Los días siguientes la presión aumentó. A doña Amparo le llegó una oferta ridículamente baja por su local, acompañada de consejos sobre la inseguridad creciente. Pequeños negocios que habían mostrado apoyo a Isa sufrieron misteriosos cortes de luz o la rotura de escaparates. Los escorpiones eran siempre los sospechosos, pero nunca había pruebas directas. Isa se sentía frustrada, la burocracia parecía ralentizar cada uno de sus movimientos, y la sombra de Balbuena se cernía sobre el barrio. El inspector Mateo Herrera, un hombre de unos 50 años con el cansancio de 1000 batallas perdidas contra el sistema grabado en el rostro, la escuchó con paciencia profesional pero con escaso entusiasmo inicial. «Señorita Soler, Valencia es complicada. Hay intereses muy arraigados». Una tarde, tras un incidente particularmente desagradable en el que varios escorpiones habían intimidado a unos niños que jugaban cerca al ar destinado al nuevo centro cívico, Isa decidió que bastaba. Localizó a Serpiente y a su grupo en un bar destartalado cerca del puerto, el aire denso por el humo y el olor a cerveza rancia. El encuentro fue tenso. Las miradas de los motociclistas eran hostiles, sus posturas desafiantes. «No sé quién os paga», comenzó Isa, su voz sorprendentemente firme en aquel ambiente cargado, «pero este barrio es también vuestro, o lo fue para vuestros padres. ¿Qué ganáis destruyéndolo?» Serpiente la observó, sus ojos entrecerrados. Era alto, de constitución fibrosa, con tatuajes que trepaban por su cuello. «Nosotros no destruimos nada, guapa. Solo nos divertimos un poco». Su tono era burlón, pero Isa percibió una nota de algo más, quizás una defensa. «Divertiros asustando ancianos y niños. ¿Esa es vuestra idea de diversión?» «Pensé que los moteros teníais más código», replicó Isa, mirándole directamente a los ojos. Un murmullo recorrió el grupo. Serpiente dio un paso al frente. «No sabes nada de nosotros». «Quizás no», admitió Isa. «Pero sé que algunos de vosotros crecisteis aquí. Sé que vuestras motos son vuestra pasión. ¿No hay una forma mejor de usar esa pasión que para sembrar miedo?» La pregunta quedó flotando en el aire. Serpiente no respondió, pero por un instante Isa creyó ver una fisura en su armadura de dureza. Se marchó de allí con el corazón encogido, pero con una nueva idea germinando en su mente. Doña Amparo, con su red de contactos vecinales, le confirmó lo que sospechaba. Algunos de los escorpiones eran chavales del barrio, sin futuro claro, atraídos por la falsa camaradería del club y el dinero fácil que les ofrecían para hacer recados. Serpiente mismo había sido una promesa del motociclismo de joven, pero malas compañías y la falta de apoyo lo habían desviado. Fue entonces cuando nació el espacio de creación y motor El Cabanyal. Isa visualizó un taller-escuela en una antigua nave industrial abandonada, un lugar donde los jóvenes y quien quisiera de los escorpiones pudieran aprender mecánica, restauración de motos, diseño, incluso organizar eventos de exhibición legales y seguros. Un lugar para canalizar la energía y la pasión por las dos ruedas hacia algo constructivo. Presentó la idea con su habitual fervor, consiguiendo pequeños fondos municipales, lanzando una campaña de crowdfunding que resonó en la ciudad y aportando de su propio bolsillo. El proyecto era arriesgado, casi ingenuo, pero era la única alternativa que veía a la espiral de intimidación. La noticia del espacio de creación llegó a oídos de Serpiente. Balbuena, enterado por sus confidentes, montó en cólera. Exigió a Serpiente acciones más drásticas, un escarmiento definitivo para Isa y sus seguidores. «Quiero ese proyecto muerto antes de que nazca», le espetó por teléfono, su voz perdiendo por primera vez su calculada calma. «Y si no puedes controlarlo, Serpiente, quizás deba buscar a alguien que sí pueda». La amenaza era velada, pero potente. Serpiente se encontró en una encrucijada. Por un lado, la lealtad, o la dependencia hacia Balbuena, el dinero, el poder que sentía al frente de su banda.
Por otro, las palabras de Isa, la mirada de doña Amparo, el recuerdo de sus propios sueños rotos y la posibilidad remota pero tentadora de un camino diferente para él y para los más jóvenes de su grupo. Las tensiones internas en los escorpiones crecieron. Algunos, los más endurecidos, solo veían a Isa como una enemiga. Otros, especialmente aquellos con raíces en el Cabanyal, empezaban a escuchar con interés los rumores sobre el taller. Mientras tanto, el inspector Herrera, movido por la persistencia de Isa y por ciertos informes financieros anónimos que empezaban a llegar a su mesa, quizás filtrados por algún empleado descontento de Balbuena o, quién sabe, por un escorpión con conciencia, inició una investigación discreta sobre las empresas del magnate. Descubrió un patrón de especulación agresiva, paraísos fiscales y una red de favores que olía a corrupción. Isa, ajena a esto último, pero sintiendo que el tiempo se agotaba, aceleró los trabajos en la nave del futuro espacio de creación. Con la ayuda de voluntarios del barrio, limpiaron, pintaron y repararon el local. La energía era contagiosa. Ver las paredes desconchadas transformarse en un espacio luminoso y lleno de potencial era un bálsamo para la comunidad. Balbuena, sintiendo que el control se le escapaba y que Isa, lejos de amedrentarse, ganaba terreno, decidió jugar su carta más fuerte. Se acercaba la Festa de la Mar, una celebración tradicional del Cabanyal que Isa había elegido para inaugurar simbólicamente la primera fase del espacio de creación y motor y presentar los avances de la revitalización. Sería un evento concurrido, con presencia de autoridades locales y prensa. El escenario perfecto para el golpe de gracia de Balbuena. La orden para Serpiente fue brutal y directa. Irrumpir en la fiesta con todos los escorpiones, provocar el caos, destrozar lo que pudieran, generar pánico. El objetivo, que la prensa lo tildara de desastre, que el barrio pareciera ingobernable bajo la influencia de Isa y que el ayuntamiento, temeroso, le retirara el apoyo y le diera vía libre a él. Haz que parezca una guerra de bandas, Serpiente, que nadie quiera volver a pisar ese maldito barrio si no es para vender barato, concluyó Balbuena con frialdad. La tarde de la Festa de la Mar, el Cabanyal bullía de una alegría frágil. Música, puestos de comida, niños correteando. Isa, elegante pero con ropa práctica, supervisaba los últimos detalles en el espacio de creación, cuyas puertas estaban abiertas de par en par, mostrando herramientas nuevas y bancos de trabajo listos. Sentía una mezcla de orgullo y una profunda ansiedad. Sabía que Balbuena no se quedaría de brazos cruzados. Serpiente reunió a los escorpiones en las afueras del barrio. Sus hombres estaban nerviosos, algunos excitados por la perspectiva de la acción, otros visiblemente incómodos. Él mismo sentía un nudo en el estómago. Antes de dar la señal, recibió una última llamada de un lugarteniente de Balbuena. El mensaje fue despectivo. El jefe dice que después de esto, igual os tira unas migajas más, pero que no os creáis importantes. Sois sus perros de presa, nada más. Aquellas palabras, sumadas a la imagen que le venía a la mente de doña Amparo, sirviéndole un vaso de horchata cuando era un crío, de los chavales del barrio que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y admiración distorsionada, y de la propia Isa, enfrentándolo con una valentía que lo había descolocado, hicieron clic. Miró a sus hombres. «Escuchadme bien», su voz sonó ronca. «Hemos hecho muchas animaladas, por dinero, por rabia, por no saber qué más hacer. Pero esto...» Señaló hacia el corazón del barrio, de donde llegaba la música festiva. «Esto es diferente. Quieren que destruyamos lo poco bueno que podría salir de aquí. Quieren que seamos sus matones para siempre». Hubo un silencio tenso. Un escorpión más veterano, leal a la vieja guardia, escupió al suelo. «Nos pagan bien. Es lo que somos». «Eso es todo lo que somos», replicó Serpiente, y por primera vez en mucho tiempo su voz no sonó a amenaza, sino a una pregunta genuina. «Yo digo que no. Quien quiera seguir siendo el perro de ese cabrón, que dé un paso al frente. Los demás, conmigo». Para su sorpresa, y para el horror de los más brutales, casi 2/3 de la banda permanecieron a su lado. Hubo un breve conato de enfrentamiento, pero los leales a Balbuena eran minoría y fueron rápidamente reducidos por los hombres de Serpiente, sin violencia grave, más bien con la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. Mientras esto ocurría, en el escenario principal de la fiesta, Isa estaba a punto de tomar la palabra. De repente el rugido de motores se acercó. El pánico amenazó con cundir.
Pero las motos que entraron en la plaza no venían a destruir, eran Serpiente y su facción. Se detuvieron y él, bajando de su moto, caminó hacia el escenario. La multitud enmudeció. Isa lo miró sin saber qué esperar. Serpiente tomó un micrófono que alguien le ofreció. «Esta noche no habrá más miedo en el Cabanyal por nuestra culpa», dijo, su voz amplificada resonando en la plaza. «Algunos hemos decidido que ya está bien de ser los títeres de nadie. Este barrio también es nuestro, y este taller», señaló al espacio de creación, «puede ser un nuevo comienzo». Justo en ese instante, el inspector Mateo Herrera subió al escenario junto a Isa. Portaba una carpeta. «Gracias, Javier», dijo, asintiendo a Serpiente. Luego se dirigió a la multitud y a los periodistas presentes. «Tenemos pruebas contundentes de una trama de corrupción urbanística y coacción liderada por el señor Ricardo Balbuena. La investigación está en curso y se esperan detenciones inminentes». Mostró unos documentos y las cámaras de televisión enfocaron con avidez. La exposición de Balbuena era total, su caída espectacular. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ricardo Balbuena fue detenido, sus empresas intervenidas, su red de influencias desmantelada. El escándalo sacudió los cimientos de la ciudad. En el Cabanyal, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y júbilo contenido. Serpiente, cuyo verdadero nombre, Javier Gómez, empezó a usarse más, y los escorpiones que lo siguieron se enfrentaron a un camino incierto. Algunos tenían delitos menores pendientes que debieron afrontar, pero la colaboración en el desmantelamiento de la red de Balbuena y su compromiso con el cambio jugaron a su favor. El espacio de creación y motor El Cabanyal abrió oficialmente sus puertas. Al principio, con recelo por parte de algunos vecinos, pero poco a poco, la imagen de Javier y sus compañeros enseñando mecánica a jóvenes del barrio, restaurando motos antiguas con un arte inesperado, organizando pequeñas exhibiciones que atraían a curiosos de toda Valencia, empezó a calar. Las motos, antes símbolo de intimidación, se convirtieron en lienzos de creatividad, en herramientas de un nuevo oficio. Doña Amparo fue una de las primeras en tender puentes. Una tarde apareció en el taller con una bandeja de buñuelos de calabaza. «Para que cojáis fuerzas, muchachos», dijo, guiñándole un ojo a Javier. «Ya era hora de que usarais la cabeza y las manos para algo de provecho». Isa Soler contemplaba la transformación desde una discreta distancia. Su proyecto de revitalización urbana había recibido un impulso definitivo. Las fachadas de El Cabanyal recuperaban sus colores, los espacios públicos se llenaban de vida. Pero para ella, la verdadera victoria no estaba en los edificios restaurados, sino en las vidas que empezaban a reconstruirse. Veía a Javier, ya sin la dureza impostada en el rostro, explicar con paciencia los secretos de un motor a un adolescente que lo escuchaba con fascinación. Veía a antiguos escorpiones trabajar codo con voluntarios del barrio, compartiendo risas y esfuerzo. Una tarde, sentada en la terraza de un pequeño bar frente al mar, con el aroma a salitre y el sonido de las olas como música de fondo, Isa dibujaba en su cuaderno. No eran planos de edificios, sino ideas para ampliar los programas del espacio de creación. Cursos de soldadura artística, de aerografía para personalizar motos, quizás una pequeña cooperativa.